la parábola del sembrador. Vamos al texto directamente, y es en Mateo 13, verso 1 al 9, vamos a leer primeramente, y dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra, pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100 y cual 60 y cual 30%. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Así que ahora vamos a hacer una cosa. Abramos nuestros oídos espirituales. Amén. Vamos a abrir nuestros oídos espirituales. Porque Jesús también nos explica esta parábola. Recordemos que dijimos que las parábolas es un cuento, ¿no? Es una narración. Es un cuento del reino, de cómo nosotros debemos vivir en el reino. Y el Señor toma estos ejemplos, estos cuentos, estas parábolas, para enseñarnos a vivir en el reino de los cielos. Y entonces Jesús explica esta parábola y dice Jesús allí en el verso 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. El sembrador, queda claro aquí que es el Espíritu Santo en primer lugar. Amén. Ese es el sembrador, el Espíritu Santo. Pero también obviamente los portadores del Espíritu Santo y que enseñan la palabra, siembran la palabra. Aquellos que predican la palabra están sembrando la palabra y están enseñando la palabra. Entonces ahí está también el sembrador, pero está el terreno. ¿Cuál es el terreno? Nuestro corazón. El corazón que escucha la palabra, ese es el terreno donde cae esta semilla que es la palabra de Dios. Vamos a ver estos 4 ejemplos que nos pone allí el Señor de cómo recibimos la palabra y cómo está nuestro corazón. Dice la primera que cayó junto al camino y que esta es la persona, es clarito ahí que dice que es la persona que no entiende. Está con falto de entendimiento. No entiende la palabra de Dios. Les falta discernimiento y entendimiento espiritual.
Y entonces es un peligro cuando uno no tiene el discernimiento y el entendimiento espiritual. Porque dice que viene el malo y se roba esa palabra, esa enseñanza. Eso que tal vez vos fuiste instruidos, somos enseñados, pero si no tenemos el discernimiento espiritual, el entendimiento espiritual para aplicar esa palabra, viene Satanás, viene el malo, viene el enemigo y se roba eso que ha sido sembrado para edificación en tu vida. Pero dice que por falta de entendimiento. ¿Y cómo encontramos ese entendimiento espiritual? ¿Cómo encontramos ese discernimiento espiritual? Porque debemos todos entender la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra, abre la Biblia, primeramente le tiene que decir al Espíritu Santo: Señor, enséñame tu palabra. Amén. Enséñame tu palabra, dame el entendimiento, dame el discernimiento para entender tu palabra. Pero no solamente para entenderla, sino para aplicarla. Porque cuando no la ponemos en práctica, porque no entendimos cómo hacerlo, es ahí donde el enemigo entonces viene directamente y roba lo sembrado. Y las personas que no tienen entendimiento, discernimiento espiritual de la palabra de Dios, lo que pasa es que después cualquier viento de doctrina la lleva para cualquier lado. Cualquiera viene con cualquier enseñanza falsa y va atrás de esa enseñanza. Cualquiera viene con cualquier práctica que está justamente fuera de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Sigue esa enseñanza. Y así encontramos muchas personas que el enemigo ha robado la verdad en sus corazones. Y que muchas veces dicen ser cristianos, ¿no? Dicen seguir a Jesús, pero sin embargo siguen a Jesús y siguen un montón de otras cosas. Y un montón de otras prácticas también, ¿no? Entonces se llenan de un montón de prácticas por falta de entendimiento espiritual, por falta de discernimiento. Porque cuando uno entiende la palabra de Dios, tiene discernimiento, entonces no lo va a llevar cualquiera por cualquier viento de doctrina o por cualquier práctica. Sino que uno mismo va a decir: no, eso no está en la palabra de Dios. Eso no es de Dios. Y a veces caemos en esas cosas. Una cosa que, por ejemplo, solemos caer es esto de creer, ¿no?, que alguien que ha fallecido nos escucha, ¿no? Nos escucha, nos oye. Y sabemos que hay doctrinas que practican esto directamente, de hablar con los muertos. E incluso hasta hay prácticas más profundas en el ocultismo que hablan con los muertos, y eso se le denomina espiritualismo, ¿no? El espiritismo, no espiritualismo, espiritismo. Y practican esto. Pero cuando uno tiene discernimiento espiritual, sabe que no tiene que hacer eso. Otros dicen: bueno, yo voy a la iglesia, creo en el Señor, pero también creo en algún amuleto, en algo que me pongo, ¿no? Una cintita, algo que... Eso tampoco es de Dios. Pero ¿cómo puede ser que hay personas que han escuchado la palabra de Dios, han sido instruidas en la palabra de Dios, alguien les enseñó la palabra y es el mismo Espíritu Santo que les enseña la palabra, pero no la entienden? No hay discernimiento espiritual. Hay prácticas que uno le dice: mira, no te conviene practicar esto, hacer lo otro, porque la palabra de Dios dice que no nos conviene. ¿Te es lícito? Sí, pero no conviene. Sin embargo, ¿qué hacemos? Vamos y lo hacemos. Por falta de entendimiento, viene el enemigo, roba la verdad y entonces hace que practiquemos una mentira. La falta de entendimiento espiritual permite que el enemigo
nos robe la bendición que Dios tiene para nosotros y que detenga el crecimiento espiritual. Todos ya tendríamos que estar súper crecidos espiritualmente y hay veces que no estamos crecidos espiritualmente, estamos estancados siempre espiritualmente. ¿Qué es lo que pasa cuando nos pasa eso? Es porque el enemigo vino y robó la palabra. Por eso, mi hermano, no permitas que el enemigo te robe esa bendición. No permitas que el enemigo robe la palabra de Dios que ha puesto en tu corazón. Orá a Dios por este entendimiento espiritual y por el crecimiento espiritual y por tener discernimiento de la palabra de Dios para poder llevarla a la práctica. Lo segundo, dice que cayó en pedregales. Dice que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es el típico que por ahí sale del culto y dice, ¿qué palabra? Y incluso hasta a veces vienen y te dicen, ¿qué palabra, pastor? Hoy la palabra me llegó, tocó mi corazón. Pero es de corta duración, mecha corta, ¿no? Sale y ya está, se acabó, se terminó el culto, salió de la iglesia y ya se terminó y se olvidó la palabra de Dios. Es como cuando a veces uno pone a prueba, ¿no? A algunos hermanos se le dice, che, ¿te acordás lo que predicamos el domingo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces por ahí va a YouTube, ¿no? Y mira, el mensaje, ahí está el mensaje del domingo. Porque nos olvidamos. Es más, muchos por ahí se llenan de muchos mensajes, uno atrás del otro. El del domingo del pastor, el del hermano, el del hermanito acá, el del hermanito allá, el hermanito de YouTube, el hermanito de TikTok, el hermanito de Facebook, el hermanito... No, se llena de mensajes. Pero ninguno lo aplica, todos se los olvida. Entonces, es de poca duración. Fíjense lo que pasa en ese momento, ¿no? Uno cuando recibe la palabra de Dios siente gozo. ¿Sí? Siente ese gozo. Pero también puede pasar de que hayan circunstancias que cuando salen llenos de gozo del culto, o de la iglesia, o de la enseñanza, o cuando hizo su devocional en su casa, abrió la palabra y Dios lo bendijo y se llenó de gozo con las promesas que el Señor les dio, pero viene la circunstancia, viene la prueba y entonces ya nos olvidamos de las promesas que Dios nos dio, nos olvidamos de la palabra que Dios nos dio y estamos ahí con la circunstancia. ¡Ah! Lo que me está pasando, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y el Señor le acaba de hablar, que esté fortalecido en la fe, en las pruebas, ¿no? Que el Señor estaba ahí siempre, todo el tiempo. Pero sin embargo, poca duración, dura poco el gozo, porque las circunstancias son más fuertes, le prestamos más atención a las circunstancias que nos abruman muchas veces que a la palabra misma de Dios que nos traen gozo, paz y alegría. Amén. Debemos profundizar en la palabra de Dios. Y si Dios nos ha prometido algo, aferrarnos a esas promesas. Si Dios te ha prometido, aferrate a esa promesa, porque cuando venga la prueba, cuando vengan las circunstancias, cuando venga la batalla, vos vas a estar anclado en la palabra del Señor y en las promesas del Señor. Amén. Vas a estar ahí anclado, nadie te va a poder mover. Y ahí es cuando dice la palabra, estar firmes, resistir el día malo, porque vendrá. No podemos evitarlo. No es la idea evitar el día malo. La idea es que cuando venga el día malo, cuando vengan las circunstancias adversas, estar firmes, estar anclados en la palabra de Dios y dejar que pase esa tormenta.
Y la pasamos ahí junto con el Señor, porque el Señor está ahí con nosotros. Pero si nosotros no entendemos esto, entonces perdemos el gozo. Y andamos afligidos, andamos amargados, andamos cabizbajos, ¿no? Con todos los problemas que nos abruman. ¿Qué te pasa, hermano? Te noto preocupado y pastor, usted no sabe, y empiezan con todas las circunstancias que están. Uno no dice de negar la realidad. Ojo, estamos diciendo que niegues la realidad. Estamos diciendo que ante esa realidad sepas que las promesas de Dios siguen firmes en tu vida. Y que si Dios prometió, Él las cumplirá. Amén. Salmo 119, 162 dice así: me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Aleluya. Me regocijo. El regocijo es el gozo constante. ¿Cómo tiene que estar un cristiano? Con regocijo, con gozo constante. ¿Sí? No podemos perder el gozo, aún en las pruebas, aún en las dificultades. Hay regocijo dentro de mi alma. Y quien haya ese regocijo dice que lo haya como un gran botín. Por eso la palabra de Dios nos trae gozo en todo tiempo. En todo tiempo. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Por eso no permitas que las circunstancias te roben el gozo de la salvación. Y créeme que todo lo que Dios ha sembrado en tu corazón, todas las promesas que Dios ha puesto en tu corazón serán cumplidas. Amén. Las va a cumplir Él. Descansa en Él. Cuando vienen esas pruebas, esas circunstancias, esas cosas difíciles, descansa en Él. Él te trae paz y te dice: yo voy a cumplir lo que te prometí. 3. Dice entre espinos. Dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vivimos en un mundo materialista. Estamos en un mundo materialista y cada vez es peor. Vivimos en un mundo del consumismo constante. Todo nos lleva a consumir. Y como sabemos, en Argentina, consumir es caro. Amén. Consumir es caro y el materialismo nos va a llevar siempre a consumir. Y es por eso que invertimos mucho tiempo en las cosas materiales. Porque no nos queda otras. Porque muchas veces el materialismo y el sistema de consumismo no nos queda otra que invertir tiempo para poder llegar a tener las cosas que a veces necesitamos y muchas veces hasta no necesitamos, pero las tenemos que tener. ¿Sí? Las tenemos que tener, porque el consumismo y el materialismo nos dice que las tenemos que tener. Y entonces tenemos que llegar a cierta posición económica para estar ahí en un status quo, ¿no? De posición económica que nos vende el sistema, que ahí es donde tenemos que estar. Y entonces compramos un auto e invertimos en un auto, pero después decimos: necesito otro mejor. Tengo que cambiarlo. Y cuando tengo que cambiar el auto, entonces ¿qué hago? Me meto en un préstamo o me meto en cuotas interminables o me meto a trabajar horas y horas y horas para llegar a eso. Y como siempre decimos, son todas cosas lícitas. Porque son cosas lícitas. O tal vez invertimos un montón de horas
porque queremos llegar al sueño, ¿no es cierto?, que nos vendieron de toda la vida de llegar a tener nuestra casa propia. Y hoy en Argentina es obviamente un sueño imposible, ¿no? Pero, si nos llegamos a meter en eso, estamos pagando el resto de nuestras vidas esa casa propia. Y ni hablar de alquilar, miren. En el alquiler, ¿no? Miren, más o menos para que tengamos idea. Un trabajo de 8 horas, ¿sí? O de 10 o hasta 12 horas diarias, más el viaje tenemos que calcular por día, ¿sí? Y aún hasta algunos trabajan el fin de semana, sábado, domingo, completo. Esta ronda más o menos un sueldo mínimo en unos 80.000 y 100.000 pesos. ¿Verdad? Esto es estadística real, ¿no? Ahora miren cuánto sale un alquiler. Según el último censo del país, que se hizo hace poco, son 6.400.000 personas que alquilan en Argentina. Y un 20%, yo me sumo también, estoy ahí, un 20% están en Cava, solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. O sea que hay 1.200.000 personas, casi 300.000 personas, 1.300.000 personas que alquilan. ¿Saben cuánto está un alquiler mínimo de un ambiente en Cava? A ver, tenemos acá la inmobiliaria. ¿Cuánto está un alquiler mínimo? De 80 a 100.000 pesos. Un ambiente estamos hablando, un alquiler mínimo, un ambiente. Aquí en Cava. ¿Sí? O sea que ya no me están dando las cuentas. Si llego a tener un trabajo mínimo, entonces tengo que tener otro trabajo. ¿Se dan cuenta? Porque si no, no llego ni siquiera a pagar el alquiler ni a la canasta básica. Que la canasta básica es otro tema también. Estamos hablando que una canasta básica de 2 personas rondan los 190.000 pesos. Ya me volví masa, lo voy a ir a asesorar masa. ¿Pero vieron? O sea, es una locura. ¿Cuánto entonces tenemos que trabajar? Si es una familia, es una pareja, un matrimonio de 2 personas sin hijos, tienen que por lo menos, si viven aquí en la ciudad de Buenos Aires, tienen que por lo menos ganar 300.000 pesos para vivir solamente, tener un techo de un ambiente y tener la comida básica. No estamos hablando de ropa. ¿Y saben cuánto tiene que trabajar ese matrimonio o esa pareja? Entre 10 y 12 horas por día. ¡Wow! Eso es el materialismo. Les di todo eso para que podamos entender la palabra de Dios y lo que Dios nos está queriendo decir. Hay un sistema que nos está ahogando, como dice la palabra. Hay un sistema que nos ahoga. Se está ahogando a todos. Y no es solamente aquí en Argentina, Toda Latinoamérica está en este problema. Ahora, ¿qué hacemos la iglesia? Porque este sistema materialista no nos deja tiempo para las cosas de Dios. ¿Saben lo que cuesta hoy reunirse, congregarse? Ni hablar si tenés actividades extras. Casi ya hoy en día no se puede. Yo llevo 30 años en el Señor. Y antes decíamos, cuando yo era joven, decíamos, che, ¿nos juntamos para ensayar? Sí, sí. Y no había problema de horarios. Nos juntábamos cualquier día de la semana. Y con Lorena a veces decimos, trabajábamos, estudiábamos.
Y nos quedaba tiempo para la iglesia, para servir al Señor, para ensayar en la semana, para concurrir a actividades en la semana. Y entonces decimos, ¿cómo era que hacíamos? Y hoy en día el compromiso es una palabra tremenda que está faltando en toda la iglesia y en todas las iglesias. Falta compromiso. Pastor, no, yo tengo que estudiar. Es mi futuro, pastor, así que no puedo. Pastor, no, yo estoy trabajando, estoy haciendo horas extras porque ya no llego, así que no puedo. Y así la iglesia se va ahogando. Porque nadie tiene tiempo para poder ayudar, servir al Señor y al prójimo. El materialismo ahoga a la iglesia. Jesús dio algunas fórmulas para esto. Una vez un joven me dijo, pastor, yo no puedo participar de las actividades, no puedo participar más. Y también voy a tener que dejar el servicio porque estoy estudiando y estoy trabajando mucho y bueno, usted sabe, ya no puedo. Y entonces yo le di una fórmula porque incluso tenía un trabajo independiente donde podía hacerse sus tiempos, ¿no? Podía organizarse en los horarios. Y yo entonces le di esta fórmula. Y cuando le di esta fórmula, él me contestó, entonces usted me va a pagar todo lo que a mí me hace falta para mi estándar de vida. Y me dio una suma bastante alta en ese momento. Y yo dije, no, yo no. Pero no entendió la fórmula. Porque yo le di esta fórmula, le dije, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y el Señor les dará todo lo que necesitan. Yo le di esta fórmula, pero no la entendió. Él creyó que entonces la iglesia le tenía que dar todo lo que le faltaba a él si invertía la hora o las 2 horas que le estábamos pidiendo para invertir en el servicio. No entendió la fórmula. Y aparte le tiré otra fórmula, de paso aproveché. Porque tampoco diezmaba. Entonces le tiré la otra fórmula también, para que vea que el Señor tiene sus fórmulas del reino. Y le dije, dad, Dios dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os se volverá a medir. Entonces le dije, mirá, tampoco estás dando, o sea, trabajás tanto, pero tampoco estás dando. Procurá esta fórmula. Empezá a dar de lo económico, lo esencial, lo básico, lo que Dios está pidiendo, el diezmo, la ofrenda. Ofrendá, diezmá. ¿Y ahí saben cuál fue la respuesta? ¿Qué creen ustedes? Yo no creo en el diezmo, pastor. Eso es del Antiguo Testamento. Entonces, mi hermano, aquí hay un problema del corazón, hay un problema de actitud. Que cuando el materialismo nos ha atrapado, nos atrapó, produce esto que dice la palabra, ahoga. Y nos produce un corazón egoísta, un corazón de afán. Por eso dice el Señor, no se afanen por las riquezas de este siglo, de este, del otro y del otro. Porque Dios no nos va a preguntar, mirá, dice así 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia
se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. ¿Saben cuántas personas han dejado la fe por el materialismo? Ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo servir a Dios, y se van enfriando. Y entonces, como no pueden, no hay tiempo, no se puede, no puedo ya orar, ya no puedo, me tengo que levantar temprano, ya no puedo orar la oración que hacía antes, ya no puedo leer la palabra porque no me queda tiempo para leer la palabra. Eso produce ahogamiento, se enfría el corazón, se enfría. Y entonces no estamos activos como Dios quiere que estemos en su reino. Todo esto de las compras materiales obviamente son lícitas, no estamos hablando que no son lícitas. Pero yo creo que tenemos que empezar a medir qué medida le estamos dando al reino de los cielos. ¿Qué le estamos dando? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en el tiempo y aún en lo material en el reino de los cielos? ¿Estoy invirtiendo tiempo como dice la palabra? Porque la palabra nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. Esto es lo que dice el sembrador, que ha caído entre espinos. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si Dios bendijo en lo material, tenemos el privilegio de ser bendecidos en lo material, y más en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Somos sostenidos, somos bendecidos. También seamos fieles al Señor. Y yo sé que a veces estás cansado, estás cansada, decís, no, yo no puedo, ya tuve un día laboral, no puedo ir a la actividad, pastor. Hacé el esfuercito. ¿Saben que nos suelen decir a los evangélicos, nos dicen que somos los vampiros, ¿no? Los murciélagos, porque salimos de noche. ¿Sí? Ya no sabemos a qué hora, porque trabajo hasta las 7, hasta las 8. Bueno, pasamos la reunión a las 9, ¿te parece? No, ahí ya no, porque estoy cansado. No, pastor, porque al otro día me tengo que levantar temprano. No, porque el colegio, no, porque... Está ahogando el materialismo en la iglesia. 4. Y último, para concluir. Dice que cayó en buena tierra. En buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El corazón que oye y entiende la palabra, esa da fruto. ¿Cómo está este corazón? ¿O cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Resistiendo al diablo? Amén. No dejándonos engañar por las mentiras del enemigo, teniendo discernimiento espiritual de la palabra de Dios para poder aplicarla, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Estamos, mi querido hermano, mi querida hermana, humillándonos lo suficiente, siendo humildes, receptores y hacedores de la palabra de Dios. Estamos fortaleciéndonos, estamos bien fortalecidos en el espíritu, en la palabra, para cuando llegue la prueba o el día malo, me encuentre firme y las circunstancias no me apaguen
Que cuando lleguen esas circunstancias no encuentre queja, sino que encuentre alabanza. Que encuentre gozo, regocijo. Que cuando llegue esa adversidad pueda encontrar un guerrero, una guerrera firme en oración, que se mantiene firme en confianza, maduro y madura en el Señor. ¿O será que en la primera circunstancia, no era lo que esperaba? Yo pensé que con Dios no me iba a pasar nada. Eso no es verdad. Las pruebas vienen, el día malo también. Pero el que está firme en el Señor lo sostiene. Sirviendo a Dios, ¿está sirviendo a Dios ese corazón o está con ansias, con ganas, con pasión de servir a su Dios? Dedicándole el tiempo que el servicio necesita, el tiempo que tal vez tengas que decir estoy cansado, pero igual se lo voy a dedicar al Señor por amor a Él, primeramente. ¿Estás con ese tiempo, estás con esas ganas, poniendo la palabra de Dios en primer lugar? Y vos ahí me podés decir, pero pastor, también hago este esfuerzo, pero ¿y mi familia? Porque el materialismo hizo que yo esté todo el tiempo trabajando, estudiando, ocupadísimo y también y encima la palabra dice que tengo que cuidar mi familia. El mejor lugar que puede estar tu familia, ¿sabes dónde es? En la iglesia. Amén. ¿Querés cuidar a tu familia? Tráelo a la iglesia. Tráelo al culto de oración. Que ore, que se empape de la presencia de Dios. Tráelo al servicio. Ay, pastor, pero es muy chiquito. Mejor. Cuando más chiquito es, mejor. Que vea a sus papás que sirven a Dios y no que se quedan en su casa mirando la tele o el partido. Hola. ¿Estás afanado? ¿Cómo está ese corazón afanado? ¿Preocupado por lo económico? ¿Ahogado tal vez? Busca primero a Dios y Dios va a añadir todas las cosas. Y sobre todas las cosas, está ese corazón con un corazón dador para que cuando dé, sepa que lo hago con alegría, que lo hago con gozo. Y sé también que el Señor me va a dar una medida buena. ¿Cuántos dicen amén? Apretada, ¿sí? O sea que está bien lleno el costal, ¿eh? Está bien llenito, ¿eh? O la billetera bien gordita, ¿sí? O el mercado pago con muchos numeritos, ¿sí? Que esté buena, que esté apretada, remecida, o sea, ¿sí? Y rebosando, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces apliquemos la palabra de Dios. Aplícala. Sé dador. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El cristiano que da fruto, dice el texto al finalizar esta parábola, este cuento maravilloso del reino, nos dice el Señor que el cristiano que da fruto da más fruto todavía. ¿A cuánto? A 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que tu testimonio, tus frutos, darán 30 frutos más, como mínimo. Amén. 30 más. Tu testimonio ganará a 30 más, que también darán fruto. ¿A cuánto? Y a 60. ¿Y a cuánto? Y a 100. Porque uno puede llegar a dar hasta 100. ¿Se imaginan? Un testimonio de fe, un testimonio que cumple la palabra de Dios y da fruto al 100 por uno.
100 reproducciones de ese fruto. Amén. Entonces, mi hermano, este cuento maravilloso que el Señor nos dio es para ponerlo en práctica. Amén. Es para reflexionarlo y para ponerlo en práctica. Porque Dios quiere que te multipliques. Dios quiere que crezcas. Amén. Que crezcas cada vez más, que crezcas espiritualmente, en todo sentido, en tus proyectos, en tus planes. Crezcas. Pero primeramente, Él en primer lugar. Él en primer lugar siempre. Y así no solamente te va a multiplicar a vos, sino que encima vas a ver cómo en vos otros se multiplican. Amén. En vos también otros se multiplican. Tenemos deberes. Vamos a multiplicar los frutos y la palabra que Dios nos dio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Te invito a que puedas cerrar tus ojos por un momento. Y ahí en tu corazón, con tus ojos cerrados, puedas reflexionar esta palabra. Este hermoso cuento del reino que Jesús nos dejó. Y puedas ahí en primer lugar reflexionar y decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón, Señor? Examínalo, revísalo. Hazme entender, Señor, dame sabiduría. Haceme entender, Señor. Dame revelación. Y aún de cómo está mi corazón. Tal vez yo sé cómo está mi corazón. ¿Está dando fruto? ¿Está estéril? Tu corazón es una tierra fértil, donde la palabra de Dios comienza a crecer y a crecer y a multiplicarse. ¿Cómo está ese corazón? ¿O está robado por el enemigo? ¿O está falto de entendimiento espiritual? ¿O está amargado, triste, sin gozo por las circunstancias que te tocan vivir? Andás como derrotado, como sin fe. ¿Estás tan ocupado ese corazón? Tan ocupado que ya se alejó tanto del Señor, que no solamente se aleja de las actividades de la iglesia, sino que se aleja del Señor cada vez más. Ya no tenés ni tiempo para Dios, ni tiempo para invertir en su reino. Señor, que todas estas cosas que pueden llegar a estar en nuestro corazón hagan que en este día, Señor, puedan ser reflexionadas a través de tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo vuelva a sembrar. Revuelva esa tierra, Señor. Revuelva esa tierra, Señor, una vez más, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que vuelvas a sembrar. Siembra en esta tierra, Señor. Queremos un corazón fértil, un corazón con ánimo, un corazón con gozo, un corazón con paz, con alegría, con confianza, con seguridad, con pasión por ti, Señor. Un corazón generoso. Queremos, Señor, entendimiento, discernimiento espiritual. Oh Dios, yo sé que vos querés todo eso para nuestro corazón. Prepara la tierra, Señor. Prepara la tierra. Y vuelve a sembrar. Vuelve a sembrar, Señor. Declaramos que nuestro corazón es tierra fértil para llevar mucho, mucho, mucho fruto.
tierra fértil. Sánalo, Señor. Vuelve a trabajar otra vez nuestro corazón. Espíritu Santo, vuelve a trabajar en nuestro corazón y hazlo una tierra fértil. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús.